Hola, queridos amigos, qué bueno otra vez juntos para compartir la hermosa palabra de Dios que va a bendecir tu vida y mi vida. Espero que te encuentres bien, que estés disfrutando de la bendición de Dios, que tengas salud, que puedas estar bien con tu familia. Y Dios está con nosotros cada día, y esa es la promesa que tenemos del Señor guardada en lo profundo de nuestro corazón. Así que para los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la esperanza que el apóstol nos ha enseñado, nos ha dejado como legado para vivir los tiempos que estamos viviendo ahora. Quiero compartir brevemente una palabra de reflexión que está en el libro a los Hebreos, en el capítulo 8 de tu Biblia. Así que busca ahí en tu tablet, tu teléfono, donde quieras leer y acompañarme en esta lectura, o simplemente yo la leo y vos la escuchás con atención. Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este es un pasaje lindo para leer y profundizar, un pasaje donde podemos aprender muchas cosas. Está concluyendo aquí en esta carta el escritor que tenemos un sumo sacerdote diferente a los sumos sacerdotes israelitas, un sacerdote que se sentó en la majestad de los cielos, ministro, dice aquí, del santuario, del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario, no construido por seres humanos como vos y yo, sino construido por Dios mismo. Es ahí donde actualmente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ministra todos los días. Pero acá hay un detalle importante que nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Y es que este sumo sacerdote, ya perfecto, que está en el santuario no hecho por manos humanas, dice que tiene un requisito fundamental que cumplir en su sacerdocio, y es que tenga algo que ofrecer. Por eso Jesucristo ofreció el sacrificio único por única vez y para siempre, para satisfacer las demandas de Dios. Otro texto en Hebreos capítulo 6, verso 13-14, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así que Dios juró una promesa de bendición a Abraham. Juró, dice, por sí mismo, porque no había otro mayor que él para hacer un juramento de certificación de que lo que se prometía era cumplido total y absolutamente, que no habría ningún tipo de duda en ello. Y esa bendición en la vida de Abraham abarcó el área familiar, abarcó también los aspectos económicos y materiales, y también tenía que ver, por supuesto, sobre todas las cosas, el ámbito espiritual. Eso fue la promesa de Dios al patriarca Abraham, y llega esa promesa hasta nuestros días. Así fue la promesa de Dios para Abraham, pero que tocaría a todas las futuras generaciones, porque en él, en la fe de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham fue una persona que mostró una obediencia y dependencia absolutas a Dios, como ningún otro ser humano antes. Aún donde un ser humano le sería impensable hacer el sacrificio de su propio hijo, de su propia descendencia, Abraham sí fue más allá de ese límite impensado cuando Dios le pidió un sacrificio. Dios le pidió un sacrificio de amor, Dios le pidió un sacrificio total. Y Abraham, aún siendo un pecador como vos y yo, logró
disponerse sin condiciones ante Dios y en una situación más difícil que la tuya y la mía, porque el propio hijo, o sea, Isaac, que él tenía en ese momento, era el hijo de la promesa. O sea que más difícil todavía sería para él, por lo natural y por el simbolismo espiritual de ese hijo para él y para Sara. Así que imagínate esa tremenda situación y la fe que tendría este patriarca para alcanzar ese nivel de entrega y de confianza. Y esa disposición sin reservas, esa entrega total y absoluta, se produjo en el desarrollo de una intimidad con Dios. Es el producto de la intimidad, de la comunión íntima con nuestro Dios. Cuando uno tiene esa comunión íntima con Dios, todo es posible. Al que puede creer, todo le es posible. Pero no es un creer en el vacío, es un creer basado en la intimidad de la comunión con Dios, del conocimiento espiritual, no intelectual, espiritual del Dios al que servimos. Así que la intimidad con Dios no es solamente un arma poderosa para vencer. Yo te diría que es el arma para vencer en toda situación. Abraham pudo, a través de esa relación con Dios tan íntima, vencer sus dudas, vencer sus temores, a través de ese conocimiento y esa intimidad con Dios. Cuando nosotros sucumbimos a los temores en la vida, es porque no conocemos en profundidad a Dios, quien nos dijo, no teman, no teman. Y dicen los que han contado esto, que hay 365 no temas, uno para cada día de tu año y de mi año. Dios nos dice que no tenemos que guardar temor en nuestro corazón, pero eso solo es posible si yo conozco y tengo intimidad con Dios. Para Abraham, evidentemente, Dios no era simplemente una religión, una doctrina más, o una teología o rutinas religiosas que había que llevar a cabo para agradar a un Dios con el cual yo no tenía relación. Todo lo contrario. Para Abraham, Dios no era nada de eso, sino simplemente una persona con la cual podía dialogar, con la cual podía comunicarse, que podía conocer sus emociones, sus sentimientos, su voluntad y sus propósitos. Eso es mucho más que una simple religión. Esa intimidad fue construida de una manera conocida por vos y por mí. La intimidad que Abraham construyó con Dios, que es la clave de lo que te estoy diciendo, fue construida por medio de altares. Abraham fue un constructor de altares. Cada vez que Dios hablaba con él, él construía un altar de alabanza, de sacrificio y de adoración. La adoración, en definitiva, una de las tantas definiciones que podemos dar de adoración, es la respuesta a la iniciativa de Dios de comunicarse con nosotros. Cada vez que Abraham recibía una palabra de Dios, un llamado de Dios, oía la voz de Dios, en ese lugar en el cual se encontraba inmediatamente, construía un altar, sacrificaba, adoraba y alababa a Dios por haber tenido ese instante sublime con Él. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Somos hijos de la fe de este hombre. En él hemos sido bendecidos porque Dios cumplió su promesa con Abraham al haber tenido esa clase de comunión con él. Ahora bien, evidentemente la relación entre Dios y Abraham era una siembra mutua de cosas que iban desarrollando en la personalidad de cada uno. Si podemos decir de que conociéramos profundamente la personalidad de Dios, cosa bastante compleja. Pero yo podría decirte lo siguiente sin temor a equivocarme. Dios sembró en Abraham. Dios sembró verdaderamente algo especial en Abraham y luego Abraham siembra en Dios. Esta es la clave de ese momento sublime del sacrificio de Isaac, el cual no se lleva a cabo porque Dios así no lo quiere. Se trata de esa clase de intimidad. Dios siembra salvación en tu vida, Dios siembra eternidad en tu vida y espera recoger alabanza y adoración de corazón. Dios sembró en Abraham y Abraham levantaba altares.
Dios hablaba con Abraham, le daba promesas y él construía un altar. Dios siembra vida eterna en tu vida, siembra salvación, gloria, bendiciones, dones y espera una reacción, una construcción en tu interior de un altar de adoración y de alabanza a Dios. Vamos a reflexionar un poquito más profundo en esto. Isaac era el hijo de la promesa. Fue sembrado por Dios en el vientre de Sara, porque recordemos que era imposible por la edad de Abraham y Sara y la esterilidad específicamente de Sara, sumada a su ancianidad, de que ella pudiera gestar un hijo. Así que es Dios quien siembra esa semilla y nace Isaac y es el hijo de la promesa sembrado por Dios. Años más adelante Dios le pide a Abraham que hiciera una siembra tan alta y profunda de la relación que significara o fuera significativa de la relación que Abraham tenía con él. Así que Dios lo ayudó y le pide: en esta siembra tenés que sembrarme a tu propio hijo, tenés que sembrar a Isaac, tenés que sacrificarlo en mi honor y en honor a la relación estrecha que tengamos. Así que imagínense lo que esto significara. Dios sembró una semilla única en Abraham y luego Abraham siembra una semilla, pero que ya no sería única, porque en esa semilla, en la intención de sembrarlo y llegar casi hasta la plena ejecución del acto, esa semilla se multiplicó por millares y millones de personas. Ese trigo, diría Jesús, cayó en buena tierra y produjo fruto a cientos y a miles. Así es la relación con Dios. Este es el misterio de la relación con Dios. Dios siembra cosas en tu vida y vos tenés que reaccionar frente a esa siembra de Dios sembrando más. Lo más probable es que aquello que le entregues a Dios te sea devuelto, pero en ese proceso de devolución se multiplique y sea de bendición para vaya a saber cuántas personas, tal vez cientos o miles, en base a la respuesta que vos le has dado a Dios. El apóstol lo enseña también de otra manera en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 9:10 dice así: y el que da semilla al que siembra, en este caso se la dio a Abraham, como te decía, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de tu justicia. Así que esa relación es conveniente para cualquier persona, especialmente para los hijos de Dios. Relacionarnos en intimidad con Dios produce esa relación de siembra y cosecha mutua. Por supuesto que nos conviene a nosotros porque Dios siembra mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Pero en esa relación de intimidad y de confianza, esa ley de la siembra y la cosecha produce grandes resultados, no solo en tu vida personal, sino en la vida de aquellos que te rodean fundamentalmente. Ahora, muy bien, también Dios nos llama a ser imitadores. Yo pensaba en esto, ¿no? En cómo lo evaluamos nosotros los seres humanos. Los imitadores de artistas, ya sean cantantes o actores, suelen ser risueños, los vemos en sketch, nos divertimos al verlos, gozamos de las parodias que hacen como imitadores, pero no son tenidos en gran estima como artistas, porque se mira más bien a los originales que son imitados, ya sea para reírse o para hacer una imitación verdadera de esas personas. Sin embargo, para Dios no debe ser así o no es así, pues somos llamados a ser imitadores de Dios y más específicamente imitadores de Jesucristo. Así que Dios no tiene en poco a los imitadores. Dios cree en los imitadores y me llama a mí a imitar a Dios. El apóstol Pablo, es más, decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que ser un imitador en el ámbito espiritual no es algo de baja categoría, al contrario, es de gran estima a los ojos de Dios. Dios bendice a los adoradores oferentes, imitadores de Jesús. Jesús se dio a sí mismo, dice la Biblia, como ofrenda de olor fragante a Dios. De modo que cada vez que nosotros ofrecemos, querido amigo, querido hermano, sacrificialmente en adoración, estamos simplemente y hermosamente entrando a los ámbitos de bendición de Abraham el patriarca y de Jesucristo el Señor y Rey de Reyes.
Estamos entrando en ese ámbito que Dios ama, de que nosotros podamos entregar y entrar en una relación de tal confianza que podamos, le permita a Dios sembrar en nosotros devolver esa siembra se multiplique y así nos convertimos en una buena tierra para Dios que da a 30, a 60 y a 100 por uno, como Jesús no se cansaba de enseñar cuando estaba aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que ser personas de esta clase. No por casualidad, las personas más bendecidas son aquellas que ofrendan sacrificialmente, no solamente dinero, servicio, vida, horas, corazón, no solo con Dios, sino con las personas, con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares, personas que se brindan porque conocen cómo Dios se brinda con ellos. Quiero ir cerrando un poquito esta pequeña reflexión que te estaba compartiendo en este tiempo. Satanás, nuestro enemigo, porque es el enemigo de Dios, se encargó de desacreditar por siglos, se encargó de desacreditar a los cristianos, a los hombres y mujeres que actuaban de esta manera que te estoy describiendo. Y se burló de todas esas personas y aún se burla de todos aquellos que hacen así, que ofrendan sacrificialmente, que van un paso más allá, que cada vez que Dios habla con ellos, los toca, despierta un deseo de entregar, de ofrendar, de dar una ofrenda sacrificial como generalmente lo hacemos una vez por año en nuestra congregación. Les dice, ¿no te das cuenta, tonto, que te están robando, que no es Dios sino los hombres? Y les llena la cabeza de ideas y no está haciendo otra cosa que restarles bendición. No nos damos cuenta que al no hacer esto, no estamos creciendo en la comunión con Dios. Cuando conocemos a Dios, somos capaces, como Abraham, de darle todo, aún nuestra propia vida. Abraham conocía de tal manera a Dios que dice la Biblia que cuando pensaba en la muerte de su hijo Isaac, decía, pero Dios tiene total y absoluto poder para levantarlo de los muertos. Así que él pensaba en entregarlo porque sabía que lo iba a recibir de nuevo. Esa era la fe de Abraham. No había absoluta duda en él acerca de quién era Dios y qué era capaz de hacer frente a cualquier situación límite que el patriarca pudiera vivir. Así que Satanás se encargó de robarnos, porque él viene a robar, a matar y a destruir. No le permitas robarte la sabiduría de Dios en esto. Ser íntimos, sembradores e imitadores de Dios son las características de los hijos de Dios a través de la historia. Te lo vuelvo a repetir. Ser íntimos, sembradores e imitadores de Dios son las características de los hijos de Dios de todas las épocas. La Biblia nos ha enseñado que nosotros, vos y yo, si estamos en Cristo, somos constituidos y llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así dice la palabra. La parte de reyes, claro, esa es la que más nos encanta, ¿no? Nos imaginamos sentados en tronos, que vienen los ángeles a servirnos, que tenemos total autoridad, que Dios nos ha compartido su gloria. Esa es la parte fantástica de todo esto. Pero la otra parte del rol una es ser reyes y otra ser sacerdotes, es que la parte sacerdotal es la que te leía al principio, dice que todo sacerdote constituido por Dios tiene que tener algo que ofrecer. Y acá es donde la cuestión cambia totalmente. Dios te llama sacerdote, entonces vos tenés que tener algo que ofrecer. Dios te da algo y vos tenés que darle algo a Dios. No es una cuestión de comprar la salvación, no estoy hablando de eso. Dios me libre de que me interpretes así. Lo que estoy diciendo es que en una relación con Dios no es la relación esta de salvación, sino la relación de profundidad con Dios, de conocimiento con Dios. Así que no hay otra manera de vivir el cristianismo que esta. Así es Jesús y así debemos ser nosotros. Te leo lo que decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 1-2. Sean pues imitadores de Dios. Así que ser imitadores es lo mejor que te puede pasar cuando eres imitador de Dios. Como hijos amados, dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la parte del sacerdocio que a veces nos resistimos en desarrollar.
porque necesita de compromiso, necesita de comunión con Dios, necesita de entrega sin reservas a Dios. Ahora, Abraham lo hizo y abrió la puerta para todos nosotros. Jesús lo hizo y abrió la puerta de la eternidad para nosotros. Nosotros podemos ser puertas para que otros entren en esa relación con Dios a través de esa intimidad que nosotros tenemos, de esa comunión profunda en la cual Dios siembra y luego nosotros sembramos. Y en esa actitud de entrega, de olor fragante, no solo estamos dando algo, nos estamos dando a nosotros mismos. Cuando Abraham entregó a su hijo, yo no tengo ninguna duda que se estaba entregando él mismo. Todo lo que realmente a Abraham le importaría estaba en Isaac. Si entregaba a Isaac, no tenía más nada. Estaba entregándolo todo. Yo creo que cuando Dios entregó a Jesucristo, no tenía más nada para entregar. No podía haber algo más grande para entregar que el Hijo unigénito de Dios. No podía haber algo de mayor precio, más precioso que el propio Hijo de Dios. Y eso está representado en la historia de Abraham. Y es lo que de alguna manera nosotros debemos imitar a Dios. Dios siembra y nosotros devolvemos todo lo que Dios nos dio porque nos entregamos en verdad a nosotros mismos. Muy bien, finalizo con esto y te bendigo. Espero que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón. Que no sea mi palabra, sino sea la del Espíritu Santo. Que un hombre tan limitado como yo pueda bendecirte es algo que solo Dios puede hacer. Y si vos me crees a lo que estoy diciendo, te estoy diciendo que entonces una persona tan limitada como vos puede ser usada por Dios para bendecir a otros. Nunca te tengas en poco, porque podemos ser poco humanamente, pero en Dios somos mucho, en Dios somos todo, porque Dios es todo. Y cuando Dios habita en tu vida y habita en mi vida, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dios te bendiga. Permitime orar por tu vida en este momento. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra. Quiero bendecir a cada persona que está ahí del otro lado escuchándome en este momento. Señor, vos no estás atado a la tecnología, ni estás atado a lo presencial. Sos un Dios que trasciende la historia humana y todo lo trascendés. Por eso ahora yo creo que si oro con fe en este momento, Señor, vos estarás tocando la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, que haya revelación en su vida. En el nombre de Jesús, que se le caigan las vendas a quien está cegado por Satanás. Señor, en el nombre de Jesús, si alguien se ha burlado, si alguien ha criticado a los que dan con sacrificio, Señor, ahora que venga un espíritu de arrepentimiento, dales la posibilidad de arrepentirse y entrar en los caminos verdaderos de Dios. Y todo camino que no sea verdadero, sea ahora, Señor, descubierto por el Espíritu Santo. Señor, trae esta revelación del cielo a todas las personas que me están escuchando ahora. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y bendigo cada casa representada por cada persona en este mismo instante. En el nombre de Jesús lo hago. Amén, amén y amén. Muy bien, Dios te bendiga. Llene de paz tu corazón. Y termino diciendo, Dios bendiga a su iglesia. Y vos decís junto conmigo, claro que sí, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.